Buenas noches, buenas a todos. Ayer intenté grabar un video y salió medio mal. Rápidamente hablemos de dos cosas antes de abordar el problema que voy a tocar el día de hoy, que es la realidad infinita, la realidad infinita como método de abordaje del problema. Por si acaso esta idea es de Antonio Escotado. A ver si me voy a fijar porque siempre cometo un nombre cometo un error con su nombre. Sí, es Antonio Escotado. Bueno, antes de hablar de la realidad infinita y cómo nos ayuda a la hora de interpretar problemas, abordar problemas, ah, hablemos de dos asuntos rápidamente. Primer asunto es Arapax. Arapax, ¿y qué cosa es Arapax? Enseguida les muestro. Arapax es un movimiento pacifista. ¿Por qué? Por razones muy concretas. Supuestamente estoy compartiendo la pantalla. La OTAN debe ser desmantelada. ¿Por qué debe ser desmantelada? Porque es una burocracia inútil cuyo objetivo era enfrentarse a la Unión Soviética y al Pacto de Varsovia. Desaparece el Pacto de Varsovia, desaparece la Unión Soviética. ¿Para qué queda la burocracia militar? La burocracia militar solo te va a dar ideas dentro de lo que es el ámbito militar y no es lo que necesitamos en este momento, para nada. En otras palabras, nos perjudica porque está ahí como opción, otorgando, pidiendo presupuesto, inclinando las políticas y todo lo demás. Entonces, ¿esto sirve? No sirve para nada. Quitémoslo del escenario. Y la mejor prueba de que no sirve para nada debería ser la caída de Kabul. Es la caída también de la OTAN, pero no, ¿para qué estaba ahí? O sea, ¿qué estaba haciendo? Bla, 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 bla. No sirve para nada. Los Estados Unidos, por otra parte, tienen un gasto militar irracional, 2.000 millones de dólares diarios, más siquiera en lo que es el anterior año fiscal, en el año fiscal 2020, 2.000 millones de dólares diarios. Ese es un gasto que, bueno, que ha entrado ya en el terreno de la locura. Y no sirve para nada. ¿Por qué? Porque si tú estás loco y estás gastando tanto dinero porque estás loco, no vas a hacer nada útil con ese monto de dinero. Gente, en este momento en el ejército de los Estados Unidos está, algunas tropas les dicen, a ver, el día de hoy, imagínense que son de otro género, así. Están con esos talleres. Entonces tú ves, y no solamente eso, a ver, una vez más, la caída de Kabul. No importa que los Estados Unidos tengan buenas intenciones, están enloquecidos, están enloquecidos, y cuando tú estás enloquecido, alguien tiene que venir y decirte, lo estás haciendo mal, lo estás haciendo mal. Y el problema es que no lo va a decir. No lo va a decir la persona a la que tú le estás pagando para que te deje de semejante locura. Entonces, no queda otra que tenemos que hacerlo nosotros, no queda otra. Otro punto más es de que la humanidad debe renunciar a las armas químicas, biológicas y nucleares. Las razones son muy concretas porque destruyen el tablero. Entonces, tú juegas guerra sobre un tablero y alguien viene y revienta el tablero. Entonces, si revienta el tablero, revienta todas las reglas que tú estabas utilizando para jugar dentro de ese tablero, ¿verdad? Si estabas jugando damas, tienen sus reglas. Si estabas jugando lo que fue ajedrez, go, lo que fuere, ¿no? Hay reglas. Alguien viene y destroza el tablero, eso quiere decir que ha destruido todas las reglas que tú estabas utilizando para el procedimiento en el que estabas entrometido, ¿verdad? La guerra nuclear, la guerra biológica, la guerra química
destruyen el tablero. Y hay razones concretas por las cuales la guerra química utilizada en la Primera Guerra Mundial no fue utilizada en la Segunda Guerra Mundial, ni siquiera por las fuerzas brutales que estaban dentro de una guerra total. Hay también razones por las cuales la guerra biológica tampoco ha sido utilizada mucho, por más que se estaba experimentando con ella en los años 30, en los años 40, y en los años 50 ya prácticamente se busca su prohibición, ¿no? Hay razones para eso. Y las razones que patean el tablero. Entonces, no podemos seguir en una humanidad que tiene los recursos para patear el tablero y que no reconozca que eso es lo que hacen esas armas. Entonces, hay que, ¿cómo se dice? Hay que otra vez iniciar, ¿no? Esos, ¿cómo se llama? Ese símbolo de desnuclearización, ¿no? En contra de las armas químicas, armas biológicas y todo lo demás. Otra, también hay que mencionar que la arma biológica, el desastre de arma biológica es el coronavirus. Entonces ya han muerto más de 4 millones de personas por un desastre de esta naturaleza. ¿Vamos a esperar al próximo desastre y todo lo demás? Yo digo no, por favor, basta, hagamos algo. Por más que sea solamente quejarnos con este tipo de dibujos que yo he compartido en mis redes sociales, los habrá visto de mis contactos, los habrán visto, no sé, unos 30, 20. Queda seguir haciendo esto. Arapax se va a manifestar todos los 19 de cada mes con este tipo de gráficos. Y finalmente hay que deshacernos de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas es una idiotez en todas sus benditas instituciones. Son instituciones burocráticas que no pueden ayudar de ninguna manera porque no hay ningún interés por parte de esas benditas burocracias de ayudar de alguna manera. Lo único que quieren es ganarse su dinero. Por favor, no necesitamos una idiotez como esta. Si una idiotez como esta funcionase, tú no tendrías al actual secretario general de las Naciones Unidas escribiéndole una carta agresiva al talibán, al nuevo gobierno de Afganistán. Por favor, por favor. Digamos basta, basta tonterías. Otras personas no lo van a hacer, así que nos toca hacerlo a nosotros. Ya saben, cada 19 manifestaciones virtuales, estamos en Discord, a los interesados, por el momento somos muy pocos, no importa, así se comienza. Otra cosa que debo mencionar antes de abordar el tema es que ya se presentó el informe que tenían que presentarle al Ejecutivo de Estados Unidos, el presidente Joe Biden. Salió el informe sobre el origen del coronavirus. Eh, Obviamente el informe total no ha sido presentado al público todavía. Lo más probable es que lo hagan público no en mucho tiempo más, porque no era, ¿cómo se dice? No era de alto secreto. No era de alto secreto, no era secreto, nada, no, tenía que ser un informe. Está circulando ya en las altas esferas y se ha presentado al público un resumen de 2 páginas. En ese resumen de 2 páginas, no se puede afirmar de que el coronavirus sea artificial, pero ¿de dónde surge este bendito informe? Este bendito informe surge de la burocracia ejecutiva, hablando con sus sistemas de inteligencia, ¿no? No solamente el FBI, no solamente la CIA, no solamente el NSA y otros más, ¿no? Sino hablando con todos los sistemas de inteligencia, buscando un consenso. En otras palabras, un informe sumamente burocrático. Dentro de ese informe sumamente burocrático, no hay certeza para decir que no es natural, pero nadie afirma convincentemente, en otras palabras, ninguna agencia de inteligencia de Estados Unidos afirma de que es natural de forma contundente. Ninguna se atreve a hacer eso. Y 2 agencias informan que es de origen del laboratorio de Wuhan.
Así de fácil. Dos dicen eso. Dos. Pero no pueden afirmarlo, digamos, con una seguridad del 100%. Entonces, vean de que es un informe completamente burocrático que deja abierta la historia que conocemos, que sabemos cuál es la historia y sabemos también que las agencias, dense cuenta de que están involucradas la NIH y un kilo de, ¿cómo se dice?, burocracias estatales más, que manejan muchísimo dinero, muchísimo. Estamos hablando de 29 mil millones de dólares por lo bajo, una de ellas. Entonces, todas esas instituciones burocráticas van a decir y van a señalar que era el otro. En otras palabras, el FBI va a decir, Dios mío, qué corrupción que hay en estas instituciones del gobierno. No, pero incluso así, consideran de que, de que se ha escapado del laboratorio de Wuhan es sumamente serio, es una gran posibilidad de todo lo demás. En otras palabras, todavía hay que pelear dentro de ese frente, lo cual es lamentable, 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 gente. Pero se está haciendo, ¿no? Se está haciendo, hay muchísima gente valiente que está siguiendo el asunto y hay libros, y hay personas, y hay políticos involucrados. En otras palabras, esto se va a resolver. Esto se va a resolver por las buenas o las malas. Sabemos quiénes son. Son el bendito Fauci, el bendito, no me acuerdo el nombre del otro tipo, pero déjenme un segundo. Déjenme un segundo. No, 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 no. ¿Dónde está? Papá. ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Ah, sí, el Ralph Baric. El Ralph Baric y el... ¿dónde está? Aquí tengo sus fotos. Peter Daszak. Tiene nombre de villano de James Bond, Peter Daszak. Ya, entonces esas personas y otras más, y la revista de Lancet, Science, Nature, todas esas que se prestaron a este asunto, la van a pagar, la van a pagar. La van a pagar muy feo porque el problema causado, provocado es espantoso. Más de 4 millones de muertos, por favor, gente. Ah, y nos toca el día de hoy hablar sobre, en el fondo de fondo, como siempre hay que hablar de Afganistán, pero quiero hablar de esta idea de Antonio Escogotado. Antonio Escogotado, les voy a compartir un momento sus imágenes. Denme un momentito, denme un momentito, vamos acá. Este es Antonio Escogotado, el filósofo español Antonio Escogotado Espinosa, muy lúcido, un hombre brillante, y él presenta una idea. Por si acaso, era de izquierdas. Mentira, es de izquierdas. Él es de izquierdas. Lo que pasa es que es una persona lúcida. Y una persona lúcida que es de izquierdas no puede aceptar toda la cháchara idiota. Y una de las razones por las cuales no acepta es toda esa cháchara idiota y por lo tanto se torna en crítico, muy crítico de ciertos aspectos de la izquierda, es porque tiene una buena teoría y un buen método por detrás. Y parte de esa teoría o una de esos aspectos metodológicos es el mundo infinito. Si tú quieres abordar cualquier problema, vamos a la pizarrita, ah, se convierte en un todo infinito. ¿Qué quiere decir un todo infinito? Que tiene muchísimos y muchísimos y muchísimos datos, ¿no? Entonces tú tienes todo esto. Y cuando lo deseas abordar y digamos que tu abordaje es la línea rosada, entonces vas a encontrar aquí información, vas a encontrar aquí información, vas a encontrar aquí información, vas a encontrar aquí información. Y vas a encontrar información en cualquier dirección que vayas. ¿Por qué? Porque hay un todo infinito. La realidad siempre tiene una riqueza muy, muy compleja.
y tú tienes un kilo de factores ahí, ¿no? Que explican lo que está sucediendo y tú puedes meterte y ahondar más y más y más a más y más y vas a encontrar la información que estás buscando o vas a encontrar otra información. No tiene por qué ser lo que tú quieres. Si tú encuentras lo que tú quieres, quiere decir que no estás abordando bien, no estás abordando, no estás explicando la realidad infinita. Entonces, eso lo podemos ver con amarillo. Espero que se pueda ver bien en la imagen. Entonces, digamos, tiene que haber una gran diferencia en que tú escojas y digas, ah, ya, encuentro esto y esto es la realidad. ¿No ve? Versus la otra manera. Y la otra manera es meterte en la investigación. Meterte en la investigación y tropezar con esa diversidad, esa variedad, esa riqueza infinita de la realidad. Entonces, eso es lo que te dice Antonio Escotado, ¿no? Como método de investigación, como método de abordaje, como método de comprensión de la realidad. Ingresar y ver la realidad infinita o ingresar y ver caprichosamente lo que tú has escogido. Lo que es falso, lo que es falso es simple, es opaco, ¿no? Le falta detalles, le falta riqueza. Es por eso, por ejemplo, que ahora yo puedo afirmar, ¿no? Que el coronavirus, su origen es artificial. ¿Por qué? Porque los datos están ahí. Los datos están ahí. Y uno de los datos es ir a China. Puedo investigar y no, no puede. Gente, si el coronavirus fuese natural, China, reconociendo la seriedad monstruosa del asunto, vas y investigas y los chinos, por favor, recorra, pregunte, encuentre, no hay nada acá, no hay nada acá, vaya por donde usted quiera, ¿no? Siguiendo los protocolos de seguridad. Como no hay eso, ya no, ya es, digamos, ya es problemático. Pero como hay absolutamente todo lo demás, entonces ahí es donde tú puedes decir, ¿no? Es artificial. Ustedes saben que yo he cambiado mi opinión al respecto y dejé el video en el que dije, gente, decir que esto es artificial es absurdo. Lo dije, lo dije. ¿Y por qué dije eso? Porque no se puede ocultar esto. Y cuando se sueltan los otros datos, entonces ahí el que tiene que cambiar de opinión soy yo. Y están los dos videos y véanlos. Pero ¿cuál es el método aplicado? El método es este, el método de Antonio Escotado. Tú, digamos, si siguiendo la línea de amarilla, puedes creer en algún aspecto, ¿no ve? Pero inmediatamente tienes la posibilidad de averiguar más. Y lo que has averiguado tiene que confirmar o desconfirmar lo que sabías. Por si acaso, la analogía visual no queda muy bien, no queda muy bien en demostrar el error del engaño, el error de lo simple. Pero sí queda bien para más o menos señalar, ¿no? La realidad infinita, la riqueza de la realidad infinita versus la pobreza de la mentira, ¿no? La pobreza de la mentira. Entonces aquí habría que creer, habría que crear esto, ¿no? ¿Cómo es? Tú creas algo artificial y es simple. Es simple. En vez, porque lo que te imaginan es poco. Las mentiras tienen patas cortas, ¿no ves? Se dice. ¿Y por qué es eso verdad? Porque la realidad
tiene esta riqueza infinita. Lo que dice Escogotado no es, como se dice, completamente nuevo, es una buena, digamos, abordaje empírico de la realidad, es una buena defensa, un buen argumento de defensa de lo que es el abordaje empírico. Bueno, y entonces así podemos hablar un poco de Afganistán, porque Afganistán es una de las grandes noticias de este año. No sé si va a haber otra como esa, ojalá no, ojalá no, ojalá pues, quisiéramos un año tranquilo, gente. No hay tal, no hay tal, no hay, los años tranquilos se acabaron, creo. Ah, sí, un año en el que no tengamos que pensar en qué cuerno se puede hacer para que este mundo no se vaya a la cachumba. Dense cuenta que Arapax es una respuesta mínima, pero es lo que puedo hacer. No, no, no soy más, ni más famoso, ni más importante, ni más platudo. Ok, bueno, gente. eh, cae Kabul. Cae Afganistán, derrota humillante, total y absoluta de Estados Unidos. Así de fácil, derrota total, humillante y absoluta. Y la gente, y la gente ya se está encargando de cambiar eso. En otras palabras, lo que tenemos acá es la línea rosada, ¿no? Una derrota humillante, total y absoluta de Estados Unidos, por donde quiera que la veas. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer aquí cuando tú estás realmente investigando un problema? Cuando tú estás investigando un problema, tú tienes que quedarte con los datos relevantes, porque la realidad de verdad es infinita y tú no puedes abordar todos los datos. Todos los datos no te sirven. No puedes convertir a los datos en información de forma permanente. Y entonces tienes que ir descartando datos y eso es algo que puedes hacer. Vayamos a una cosita que quiero mostrarles. Les voy a buscar entonces last US soldier, the US soldier in Afghanistan. Yeah, let's soldier in Afghanistan. In Afghanistan, last US, yeah, yeah, last US soldier. Lo que pasa es que aquí vamos a ver. Esta es la foto, pues, del tipo. El último soldado estadounidense en abandonar Afganistán. Pueden ver que la imagen es la misma, ¿no? Es del Departamento de Estado. Ya, perdón, es de Ejército de Estados Unidos. Ya, este tipo, ¿no? ¿Cómo se llama? Aviación. Pucha, y aquí, ¿por qué me la cambia? ¿Dónde está? Aquí. Ay, Dios, qué gana de molestar. Ya, pero no importa. Aquí, este tipo es, ¿no? Last American Soldier, ya. Entonces, vamos a ponerle Last American Soldier in Afghanistan. Vamos a ver si las imágenes, ya. Este tipo, sabemos quién es, ¿no? Es el Major General Chris Donahue, ya. Pero ¿cuál es el punto? El punto es que de este tipo tú puedes averiguar absolutamente todo porque la realidad es infinita. Por ejemplo, puedes averiguar cuál es su unidad, cuál es su grupo, ¿no? Obviamente ya sabemos su nombre, ya sabemos cuál es su grado, etcétera, ¿no? Podrías averiguar la unidad, cuántos estaban en la unidad, todo. También puedes observar su uniforme y todo lo demás. Y puedes, entre otras cosas, averiguar de qué tamaño, o sea, cuánto calza. O sea, su zapato de qué tamaño es. Puedes averiguar eso. Ahora, la pregunta es, ¿te sirve ese dato o se convierte en un dato superfluo? Y entonces es un dato superfluo, no es un dato innecesario. Pero ¿cuál es el punto? El punto es de que lo puedes averiguar. Ese es mi punto. Ese es mi punto. Y entonces tú tienes con tu investigación de algún problema, te vas a encontrar con absolutamente todo y debes reunir los datos que son relevantes para tu bendita investigación. Esa es, digamos, el discurso del método. En otras palabras, la idea del método es ese. La realidad infinita está ahí y tú tienes que saber cómo abordar esa bendita realidad infinita.
Y en el caso de Afganistán, tú ya tienes, digamos, aquí está el fenómeno de Afganistán, tú ya tienes personas diciendo, ¿sabe qué? No, no estaba tan mal. No, algunas personas dicen eso, ¿no? Porque se agarran de un bendito dato. Por ejemplo, ¿no? Entraron para destruir Al Qaeda. Al Qaeda ya está desde hace mucho tiempo muy debilitada y todo lo que quieras, ¿no? Entonces alguien viene y dice eso, pero tú tienes que mostrarle la totalidad. En otras palabras, hay un grupo, ya están atacando a Joe Biden muchísimo, y el problema es que ya están queriendo politizar esos ataques. En otras palabras, ¿saben qué? Esta guerra no se podía hacer así, bla, 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 y está bien que Joe Biden la acabe. Eso es lo que ya está queriendo decir cierto grupo, ¿no? Y por si acaso, las personas que están atacando a Joe Biden dicen, gente, hay maneras de acabar las cosas y tal como acabaron esto, estaba re contra archimal. Y tú para decir eso tienes que hablar de la misma realidad. En otras palabras, las personas que defienden a Biden y su acción y las personas que atacan a Biden y a su acción están abordando la misma realidad. En este caso, en el ataque, en otras palabras, decir que esto está mal, se hizo mal, son una banda de cretinos, una banda de inútiles, muchísimas personas, no solo Joe Biden. Joe Biden fuera la cereza sobre la torta. Así, es la cereza. No, la torta es una torta de porquería, de inaptitud, de imbecilidad total. Y Joe Biden es la cereza. Pero es un concierto de ineptitud y no hay cómo defenderlo. Y mucho menos a la cereza, mucho menos a Joe Biden. Y tú para eso, en ambos casos tienes la realidad infinita como tema. O sea, cualquier problema, cualquier fenómeno es parte de eso. Y en el caso de esto es la guerra en Afganistán. Y es indefendible lo que hizo Joe Biden y cómo lo hizo. Y para eso tienes absolutamente todos los datos que corresponda, que quieras utilizar. Y por ejemplo, volvamos a la pizza, volvamos aquí vamos a ver un rapidito. No les voy a mostrar en detalle porque tiene derechos de autor, pero digamos que hay un infográfico, ¿no? A ver, New Taliban Army. Infographic, a ver, ya, infographic, ya. No sé si va a salir, no, un segundito, ya. No sé si va a salir inmediatamente, pero sí, aquí está, ahí está. Entonces lo pueden ver, no les muestro en detalle porque tiene derechos de autor. Entonces, ahí hay un muy buen infográfico, un gráfico informativo, ya, en el que se muestra el desastre de todo lo que se les ha dejado a los talibanes. ¿Y qué se les ha dejado a los talibanes? Se les ha dejado 22.174 Humvees. Los Humvees son esos tipos, ya saben, esos 4x4 como jeeps. Los de hace más de, ¿cuánto tiempo ya tienen estos? 40 años. Sí, creo, sí, 30, 40 debe ser. Ya, las versiones militares no tienen absolutamente nada que ver con los Humvees civiles que se ven en las calles. En las calles, los Humvees son unas camionetas. La versión militar, oscila en $200,000 su precio promedio. $200,000. Solamente en Humvees les han dejado $4,000 millones. Más de $4,000 millones. Hay vehículos blindados, 636 vehículos M1117, 155 vehículos antiminas, o en otras palabras, a prueba de minas. Son vehículos altos, muy blindados, ¿no? Es ridículo el monto de cosas que le han dejado 42,000 camionetas, pero estas camionetas son blindadas.
En otras palabras, no son las que cuestan $50,000, $60,000, deben estar en, no sé, 100, $120,000 o a cuánto verá, ¿no? Por si acaso sobre los Humvees no sabemos cuál es la calidad de absolutamente todos los que han dejado y de lo demás. Han dejado tanto armamento, han dejado tanto producto, tanta cosa, que sabemos que el talibán, el gobierno talibán, el gobierno de Afganistán, el nuevo gobierno de Afganistán no va a poder aprovecharlos todos y va a intentar vender todo lo que se pueda porque, por ejemplo, si tienes 42,000 vehículos blindados, o sea, 42,000 camionetas, son vehículos que comen, que toman combustible como camellos. Tú no vas a querer eso. Tal vez para el presidente y solamente su destacamento, o sea, cuatro vehículos máximo. Todo lo demás no sale carísimo operar este tipo de cuestiones. Y lo mismo va para sus vehículos para armor, bueno, los vehículos de transporte blindados, los vehículos a prueba de minas, los propios Humvees y todo lo demás. Un Humvee debe comer, tomar combustible como vaya uno a saber qué. Todas estas cosas tienen lo que se llama costo de mantenimiento, incluyendo los vehículos aéreos y todo lo demás. Y ese costo de mantenimiento es bastante elevado, ¿no? Pero ¿cuál es el punto? El punto es para ilustrar la ineptitud, la incompetencia, el desorden, el desastre de Estados Unidos en Afganistán. Tú tienes ahí para respaldar esa posición de desastre, tienes la riqueza de la realidad infinita y solo una pequeña parte de eso es el equipo militar abandonado, dejado a los talibanes, dejado a los talibanes. Así es. Y había una cifra en números, si no me equivoco, no sé si era $60,000 millones u $80,000 millones. Probablemente sea $80,000 millones, porque les dejaron, entre otras cosas, a ver, 358,000 fusiles de asalto, 358,000 gente. Dios mío, 64,000 ametralladoras pesadas, 64,000. Tú dices, Dios, pero ¿qué tan? Y bueno, cuando eres un inútil, cuando eres un inútil, no sabes ni hacer la contabilidad, te enfrentas a problemas como estos. Entonces, lo que yo quería dejarles es esa moraleja de que la realidad siempre tiene una gran riqueza, de que tú no puedes falsificar o ocultar esa gran riqueza de la realidad. Y por lo tanto, cuando tú abordas la realidad, lo que debes encontrar es esa gran riqueza. No te debes quedar satisfecho con las respuestas simples. Las respuestas simples, opacas, carentes de riqueza, casi siempre, en vez de ser algo correcto, simplemente reflejan que estás equivocado, que ahí hay un error. Y eso, y eso es lo que yo quería compartirles. Y esto se puede hacer abordando absolutamente cualquier problema. La otra vez conversando con un amigo, muy buena conversación, tan necesaria, me dice, no, bueno, el problema es que no, pues, no se puede, pero ¿cuál es el punto? El punto es que literalmente lo puedes aplicar a cualquier problema, ¿no? Comprender qué está pasando en tu país, comprender qué está pasando en tu ciudad, comprender qué está pasando allá, etcétera. Ahí tú tienes todos los datos y no olvides descartar los datos irrelevantes, los datos que no te van a servir para abordar el problema. Y lo que tú encuentres, el mecanismo que tú encuentres, tiene que explicarte el problema. ¿Y qué es el mecanismo en el caso de Afganistán? La abismal ineptitud de las burocracias estatales. Y es bueno de que esas burocracias estatales, incluso si es el ejército de Estados Unidos,
salgan derrotadas, porque la van a pagar. Ah, siquiera con consecuencias políticas. Esperemos que no con otras más. Pero este mundo, no sé si es el fin del mundo, pero de que tiene ganas, tiene ganas. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos pronto con otro nuevo video. Hasta entonces. Hasta entonces.